Creo que actualmente está muy mal visto esto de contemplar. O sea, tenemos que producir, 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 hacer, 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 llenar nuestro tiempo, tener una agenda. A mí hay algo que desde niña me gusta mucho, que es contemplar, que es mirar. Y como que siempre me he sentido un poco mal por esto, porque aparentemente no es productivo. Lo que me gusta de trabajar con el barro es ese estado en el que te adentras, hay una desconexión de todo lo que está pasando fuera, solamente está la pieza y yo. En realidad conecto con una parte muy silenciosa, estoy como tranquila, presente. La palabra que describe esta fase es presente y ahí el tiempo vuela. Siempre me da la sensación que las manos tienen una cierta inteligencia, porque cuando trabajo el barro de una forma mental o más racional no me sale bien. Es cuando me dejo llevar más bien por la intuición y por lo que salga. Esto también es lo que hace que todas las piezas sean diferentes entre sí, porque al final están hechas con una mano que, a diferencia de un molde, por ejemplo, siempre va a actuar de una forma diferente. Más que una ceramista, diría que soy una diseñadora intrusa en el mundo de la cerámica. Hago todo muy a lo bestia, aunque luego a lo mejor pueda aparentar ser una pieza delicada. La manera de desarrollarla en el taller es muy bruta, es muy poco técnica, y así me manejo yo en el mundo un poco, a lo bestia. Normalmente la gente que se dedica a la cerámica es gente que está constantemente estudiando, investigando. Por un lado te ofrece como toda esta parte de conocimiento, de técnica y demás, y a la vez, o sea, también se lo puedes dar a un niño y que pruebe con el barro y salen cosas. Bueno, al principio me peleaba mucho con esto, ¿no? De que las piezas no debían presentar imperfecciones ni irregularidades. Y luego lo que me di cuenta en realidad que es lo que hace bonita la pieza, es el encanto, es lo que la hace ser de esa manera. La joya de barro va transformándose y va pasando por distintos momentos vitales. No suelo trabajar con boceto en papel, sino que directamente trabajo con el barro. O sea, tengo a lo mejor una imagen en mi cabeza y la intento reproducir con las manos, pero la verdad es que siempre sale algo distinto. Y bueno, al principio pues en barro va cogiendo forma y la voy estudiando y voy pensando pues cómo mejoro de aquí, qué le quito, qué le añado. Una vez ya seca hago lo que es el trabajo de superficie, pues generalmente esponjando. Ahora también todo lo que hago es mucho más orgánico y más curvo, entonces la esponja te da esa curvatura. La llevo al horno. En el horno pues tiene su curva de temperatura, su enfriamiento, y una vez que ya está cocida, que está en estado de bizcocho, le aplico el color. Después vuelvo a cocer la pieza. En algunos casos aplico un lustre, que ya es un tercer fuego. Y bueno, una vez que ya sale de este tercer fuego, engasto, incluyendo ya pues todas las fornituras que entran en esta parte del proceso. Y una vez en este punto, pues ya es la parte de envolver y un poco de presentación de la pieza. Creo que las joyas tienen algo de amuleto, de alguna manera. Me gusta que esas piezas las pueden portar las personas en su día a día, en su cotidianidad. Creo que ahí hay algo, ¿no? Como algo un poco más personal o menos funcional. Esta colección, que se llama Georgia, está inspirada en la obra de Georgia O'Keeffe. Me encanta esto que hace ella de explotar como algo muy pequeño, muy delicado, de repente engrandecerlo, ¿no? Y hacerlo pues en un formato gigante y decir, pues esto, aunque vayáis súper rápido y no paréis en el día a día, vais a pararos a ver una flor porque os la voy a poner así de grande delante, ¿no? Esto requiere de más atención, de más concentración, de más contemplación, en realidad. Es importante en nuestras vidas también. Con el barro, imagino que como en muchas otras profesiones, cuando te enfrentas al papel en blanco,
hay mucha incertidumbre también, porque no sabes qué va a pasar y a veces tienes estas expectativas de tu trabajo, de quiero hacer algo súper bonito y tienes como esa idea, esos colores tan increíbles en tu cabeza, esa combinación con brillos, con mates, con tal, y luego esto no está a la altura de lo que había en mi cabeza. Está esa contradicción todo el rato del error, del perfeccionismo, de entender pues, todo lo que hago mal en mi vida como parte de lo bonito. Porque desde niña siempre he querido que todo fuera súper rápido y acelerarlo y conseguir ya todos mis objetivos. Y ahora ya no es tanto una cuestión de objetivos, es una cuestión de disfrutar haciendo.